usamos ciertas líneas de cultivo celular, necesitamos un gabinete de bioseguridad para que no se contamine la célula. Por lo tanto, siempre se utiliza un nivel de bioseguridad 2. Células de cultivo primario, esto va a depender, ¿cierto?, del tipo de cultivo, cuál es el origen de la célula, y eso va a depender del nivel de bioseguridad. Muestras de animales certificados libres de patógenos, anfibios y peces, puede ser un nivel de bioseguridad 1. Muestras de animales sin certificación de patógeno debe ser al menos en un nivel de bioseguridad 2. Y alojamiento en bioterio, que esto es en bioseguridad 1, pero del manejo animal, que es un poco distinto. Animales infectados, va a depender, ¿cierto?, del grupo de riesgo del microorganismo por la cual está infectado el animal, es según el nivel de bioseguridad que se debería utilizar. Las muestras microbiológicas ambientales pueden trabajarse a un nivel 1. Las plantas de experimentación, ¿cierto?, va a depender un poquito, dependiendo del experimento que estemos realizando. El ADN recombinante u organismos genéticamente modificados de biocontención, realizar evaluación de riesgo según, bueno, esto está sacado desde del manual de CONICET. Las biotoxinas se trabaja en un nivel 2, pero también puede variar según características propias de la biotoxina, y los priones en un 2, pero idealmente en un 3, ¿cierto?, según el tipo de prión. O de los procedimientos que estén, que se esté realizando con el trabajo del prión. Dentro de los elementos de protección personal que se van a utilizar en cada uno de los laboratorios de bioseguridad, en el 1 solamente vamos a requerir delantal o bata, guantes, gafas de seguridad, mascarilla, prendas protectoras, ¿cierto?, cuando sea necesario. En un nivel 2, además de utilizar siempre, ¿cierto?, en todo momento delantal o bata, también vamos a utilizar guantes para todo procedimiento que involucre el material biológico, y también gafas de seguridad, visera o similar cuando sea necesario proteger los ojos y rostros, salpicaduras e impacto. En el nivel 3 vamos a requerir utilizar ropa protectora y protección de calzado, doble guante durante toda la permanencia en el laboratorio de bioseguridad 3, y un par de guantes en antesala, protección ocular y protección respiratoria, con mascarilla o respiradores de presión positiva, según el microorganismo que estemos utilizando. Y en los laboratorios de bioseguridad 4 requerimos ropa y calzado protector, guante y protección respiratoria en todo momento, y depende también del diseño del laboratorio. Ahora sí pasamos a hablar un poquito de lo que son los elementos de contención en cada uno de estos laboratorios de bioseguridad. ¿Y cuáles son los elementos de contención? Son las barreras de contención que van a contener, ¿cierto?, el microorganismo dentro de un circunscrito lugar. Y esto va a depender qué tipo utilicemos según el microorganismo y el tipo de laboratorio que tengamos. Por lo tanto, vamos a tener, estos son los gabinetes de protección biológica, que los de clase 1 van a suministrar protección para el personal y al ambiente, pero además a la muestra en las clases 2 y 3. ¿Cierto? Y hay distintos tipos que los vamos a ir viendo en detalle. No voy a explicar mucho esto porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y así entonces podemos ver para qué tipo de peligro y qué características tiene cada uno de estos gabinetes de bioseguridad. Y entonces van a estar divididos en gabinetes clase 1, en clase 2 y en clase 3. En clase 1 estamos evitando, ¿cierto?, la formación de aerosoles o la contaminación por la formación de aerosoles y salpicadura, donde la característica de seguridad va a ser un flujo mínimo de aire hacia el interior en la abertura de trabajo, o sea, está entrando aire hacia la abertura de trabajo. Sin embargo, ese aire que está tomando contacto con la muestra se filtra y sale. No se protege el producto, ¿cierto? O sea, mi producto, si yo estoy resfriada, por ejemplo, estoy trabajando con un cultivo en una cabina de bioseguridad 1, yo eventualmente, si ese cultivo es susceptible a la infección del virus respiratorio que yo tengo, eventualmente yo podría contaminarlo. Por eso se usa tan poquito digamos, todos los gabinetes de clase 1 en los laboratorios de clase 1. En el clase 2 tenemos aquellos que son también para evitar, ¿cierto?, aerosoles y salpicaduras. Vamos a tener un flujo mínimo de aire hacia el interior. En la abertura de trabajo va a haber una filtración adecuada del aire expulsado y también proteger el producto, porque ahí vamos a ver las diferencias con la clase 1. Y la clase 3
hay una contención máxima, protege el producto, no sé por qué se borra la diapositiva, protege el producto, protege al operador y también protege al ambiente, donde se filtra el 100% del aire que sale hacia afuera que toma contacto con la muestra. Y aquí tenemos un gabinete de bioseguridad de clase 1, ¿cierto? Donde la protección es al operador y al ambiente, pero no hacia la muestra. Existe una velocidad de aire a ingresar a la cabina que uno la puede medir en 38 centímetros por segundo, ¿cierto? Donde entra el aire, como yo les decía, ese aire puede estar eventualmente contaminado, por lo tanto puede contaminar mi muestra, perdón, pero luego este aire que toma contacto con la muestra sale y es filtrado a través de estos filtros HEPA, por lo tanto sale filtrado y sale limpio, y sale al mismo laboratorio. No tiene un mecanismo de salida al exterior. Adecuada para trabajar con agentes, esto dice, bueno, con nivel de bioseguridad 1, 2 y 3, pero en realidad solamente es para nivel de bioseguridad 1. Tiene este sistema de filtración HEPA que está colocado a la extracción y puede estar o no, ¿cierto?, acoplado a un sistema de conexión exterior. Y la desventaja es que no protege el producto en el cual se trabaja. En realidad esto cada vez se ve menos a medida que se han ido modernizando. También los gabinetes se han hecho más accesibles económicamente para los laboratorios. Un ejemplo, aquí nosotros tenemos uno, pero lo utilizamos solamente cuando vamos a trabajar con bacterias para cosas de biología molecular que son de muy bajo riesgo. No, casi no se usan ya. Y es mejor trabajar bajo un mechero que bajo un gabinete de este tipo. Aquí están los filtros HEPA, ¿cierto? Que tienen un material especial, ¿cierto? Que hace que puedan tener filtros que son bastante pequeños y por lo tanto van a filtrar cualquier sustancia que digamos que sea más grande que el poro que tenga. Por lo tanto, eso va a limpiar acerca de cualquier cosa que esté en contacto con la muestra. Aquí tenemos más cabina de bioseguridad clase 1, donde aquí se puede ver un poquito de forma más esquemática cómo entra el aire del laboratorio y hay recircularización de aire dentro del gabinete o de la cabina y luego sale para ser filtrado y aquí esta misma cabina pero con salida hacia el exterior. Las cabinas de seguridad biológica clase 2 son mucho más comunes hoy día. La protección que brindas es tanto al personal, al ambiente, pero también al producto, y ahora existe una gran variedad de cabinas de seguridad biológica clase 2. Tenemos las A, A1, A2, las B1, B2, B3, y probablemente van a seguir aumentando a medida que se van modernizando este tipo de gabinete. Tienen dos filtros HEPA. Las tipo A se recicla el aire dentro del laboratorio, y las tipo B se extrae el aire al exterior. Esa es la diferencia básica entre las tipo A y las tipo B. Aquí vemos, por ejemplo, una cabina de bioseguridad biológica 2A1, donde la protección ofrecida es al operador, ya lo dijimos, ¿cierto?, al producto y al ambiente. También tiene una velocidad de aire de ingreso muy parecida a la anterior, y aquí lo lamento, sí, porque también está cortado, pero lo voy a mostrar en otra diapositiva, donde aquí está entrando el aire no entra directo aquí donde yo voy a tener la muestra, sino que es filtrado, y eso es lo que no se alcanza a ver ahí, es filtrado, entra por aquí, sigue digamos, esta dirección y luego entra digamos, a la estación de trabajo, filtrado porque pasa por acá y esto es un filtro HEPA, o hay unos ULPA ahora que también son muy buenos en comparación a los HEPA, por lo tanto llega filtrado al lugar de trabajo, no entra de forma directa desde el laboratorio. Aquí este aire también ya toma un contacto con la muestra, también es filtrado por estas rejillas que tienen estos gabinetes y también se va por este mismo conducto, pero ahí también sale fuera del gabinete. Adecuada para trabajar con agentes clasificados con nivel de bioseguridad 1, 2 o 3. Tiene, como les decía, dos filtros HEPA, uno colocado aquí sobre la superficie de trabajo y el segundo en la extracción de la cabina, en la cual puede estar o no asociado a un sistema de salida. Este tipo de campanas reciclan aproximadamente el 70% del volumen del aire, o sea, todo el aire que está aquí fluyendo acá, el 70% vuelve a la estación de trabajo y un 30% sale del gabinete. Las cabinas de seguridad biológica clase 2A2
son bastante parecidas, aquí se ve un poco mejor cómo es, pero los flujos de aire son un poquito más rápidos y también tiene ducto con presión negativa al interior. La velocidad, si se fijan, es 50,8, un poquito más rápida que la anterior, también es para trabajar los mismos agentes, también tiene dos sistemas de filtración, y se le conoce también como cabina combinada porque puede conectarse mediante un ducto y ahí podríamos cambiar la definición a un tipo B3. O sea, esta misma cabina con un ducto de salida cambia de una 2 a una B3. Y si carece el mismo, es una A2. Recicla también el 70% del aire. Entonces aquí esta flecha lo que nos indica bien es que este aire que entra se filtra por acá. Pasa por acá y ya pasa lo mismo que le explicaba en la diapositiva anterior. Y aquí está en forma mucho más gráfica, ¿cierto? Estos son los típicos gabinetes que ahora tenemos en casi todos los laboratorios universitarios, por lo menos, en que aquí está el aire contaminado que viene del laboratorio, entrado por esta rejita, se va por atrás, ¿cierto? Y luego entra por estas flechas celestes, está entrando filtrado, y existe un 30% del aire que va saliendo al exterior también filtrado. Después tenemos las cabinas de bioseguridad biológica clase 2B1, que son muy parecidas a la anterior, ¿cierto? Pero que tienen estos ductos de extracción. Aquí esta tiene una velocidad de 50,8 centímetros por segundo, que es un poquito más rápida que las anteriores. Adecuada para trabajar también con agentes del 1 al 3. También tiene doble sistema de filtro. Todos digamos, los ductos que estén biológicamente contaminados están presurizados negativamente. Y una característica además que tiene este tipo de gabinete es que permite trabajar cantidades mínimas de químicos tóxicos y de sustancias radioactivas. Y los flujos de aire acá son un poquito más rápidos de los que habíamos visto, son 50,8 centímetros por segundo. Aquí lo mismo visto de otra visión, ¿cierto? Donde aquí está la abertura por donde uno introduce las manos dentro a la estación de trabajo, ¿cierto? Aquí están los ventiladores que hacen que se muevan los flujos de aire. Y acá están, bueno, los ductos de salida hacia el exterior. Las cabinas de seguridad biológica clase 2B2 es bastante parecido a lo anteriores. Cambia aquí también la velocidad del aire. Acá ya seguimos aumentando la velocidad del aire, que es de 60,8 centímetros por segundo. Y dispone de ducto de extracción, permite trabajar con químicos tóxicos y radionuclidio. Ya que no vamos a entrar más en detalle, un poquito se repite lo mismo. La B3 también tenemos cierto mayor flujo de aire, también se recicla un 70%, también me permite trabajar algunos agentes químicos, incluso no inflamables, perdón. Los conductos contaminados positivamente presurizados están rodeados por conductos de aire negativamente presurizados. Y esa es la gran diferencia que tiene con los anteriores gabinetes de bioseguridad. Vamos a apurarnos, estamos una hora. Las cabinas de seguridad 3, si se fijan, ya tienen un diseño completamente distinto. Aquí también ofrece una protección al operador, al producto y al ambiente, y también posee dos sistemas de filtración EPA, dos filtros EPA en serie en la extracción, y además tiene un filtro EPA en la admisión. Si se fijan, acá tiene dos filtros y acá tiene un filtro. O sea, el aire que está entrando desde la habitación, aquí no entra por acá porque está completamente cerrado la estación de trabajo. Por lo tanto, el aire entra por acá, llega acá, ¿cierto? Está en contacto con la muestra y luego pasa por dos filtros para poder salir. Este es adecuado para trabajar y solamente se utiliza para ser trabajado en aquellos lugares de nivel de bioseguridad 4. Es una cabina que está totalmente sellada y el ingreso de los elementos que yo quiero trabajar dentro se hacen a través de una caja de doble paso, ¿cierto? Que tiene doble puerta. La manipulación de los materiales lo realiza el investigador a través de este tipo de guantes que son sellados, que están al frente de la cabina. O sea, la persona que jamás va a tener, no sé, por el inconveniente que se levante la manga del delantal o algo así, está completamente sellado y no tiene absolutamente ninguna salida hacia afuera, salvo por la ventana donde yo estoy entrando la caja de paso, como se llama, que es la que está aquí. Y aquí tenemos los soportes para el guante.
Si comparamos un poquito las diferencias entre los distintos gabinetes de bioseguridad, si se fijan, las tipo A, B1, aquí no están todas las dos, ¿cierto? Pero las tres, las distintas velocidades de aire que tienen, que a medida, ¿cierto?, que se van haciendo un poco más especiales o más seguras, va aumentando el flujo, salvo la 3, que no tiene un flujo independiente, ¿cierto? En algunos podemos trabajar algunas otras sustancias, no solamente sustancias biológicas, desde la B1, ¿cierto?, con cantidades mínimas en adelante, y los niveles de bioseguridad, ¿cierto?, van a ser 2, 3, 2, 3 y 3 y 4 esto según el agente en el grupo 3. ¿Cuáles son las rutinas de mantenimiento, forma común de una cabina biológica? Vamos a tener algunas formas de mantención, ¿cierto?, que van a ser ya sea semanal, mensuales, anuales o bianuales. Por ejemplo, toda la semana cualquier laboratorio, ¿cierto?, ya sea clínico o de investigación, debe hacer desinfección de superficies interiores mediante etanol al 70%, que es, digamos, lo que más se cuenta en los laboratorios. Desinfección, además del pleno inferior, debería hacerse en forma mensual, o sea, hay que levantar desarmar un poquito la base de la estación de trabajo. Lectura del manómetro de presión debería ser en su forma semanal. Limpieza de la lámpara ultravioleta también en forma semanal, ¿cierto?, que tenga la intensidad necesaria para poder esterilizar el lugar de trabajo. Limpieza de superficies exteriores en forma mensual. Limpieza de la ventana frontal en forma semanal. La certificación se hace en forma anual. La sustitución de los filtros EPA se hacen cada 2 años, igual que la sustitución de lámparas fluorescentes, o sea, del tubo blanco y los tubos de la luz ultravioleta. La verificación del conjunto del motor debe hacerse en forma anual. La verificación de la intensidad de la luz ultravioleta también y de la lámpara fluorescente también. O sea, esto es lo que se llama la certificación de la gabinete de bioseguridad. Viene una empresa donde mide, ¿cierto?, cada una de la intensidad de la luz, cómo funcionan los flujos de aire, las presiones, etc. Y esto es lo que está aquí, ¿cierto?, que las cabinas de seguridad deben ser certificadas idealmente, donde se le hace una serie de parámetros, no lo voy a leer todo, ¿cierto?, para poder ver si están en óptimas condiciones, para poder dar, digamos, la protección necesaria. Y tenemos ahora entonces, comenzamos a modo porque es bastante parecido, los niveles de bioseguridad animal, así que voy a dar una pincelada bien general. Los niveles de bioseguridad animal también están divididos, ¿cierto?, en los BCLA, BCL1 hasta el 4, donde digamos, el nivel de bioseguridad 1 animal vamos a poder estudiar aquellos agentes para los que no se ha comprobado que producen enfermedad en adultos sanos. Las prácticas que van a estar permitidas ahí son prácticas de administración y atención de animales en forma estándar. El equipo de seguridad, barreras primarias, ¿cierto?, la necesaria para la atención normal de cada especie, y eso se refiere a los guantes, delantales, etc. Instalaciones de barreras secundarias, instalaciones de animales estándar. No se recircula el aire de escape, se recomienda el flujo de aire direccional, y bueno, y obviamente más que se recomienda, se debería obligar el lavado de manos, ¿cierto? El nivel de bioseguridad 2 en el manejo animal, tenemos aquellos agentes que están asociados con enfermedad humana, donde los daños, o los riesgos, perdón, son daños percutáneos, ingestión, exposición a la membrana mucosa, etc. Dentro de las prácticas son todas las del nivel 1, pero además acceso restringido, señales de advertencia del riesgo biológico, precauciones con objetos cortopunzantes, manual interno de bioseguridad, descontaminación de todos los desechos infecciosos y de las jaulas de los animales antes del lavado, y así como también de las camas de los animales. Dentro del equipo, o sea, del equipo seguridad, ¿cierto?, tenemos todas las del 1, pero además equipos de contención adecuados para la especie animal y elementos de protección de laboratorio como guantes, protectores faciales y respiratorias. Y dentro de las instalaciones vamos a requerir, además de todo lo del nivel 1, autoclave, laboratorio para mano disponible en las salas de animales y uso de lavadoras de jaulas mecánicas. En el nivel 3 tenemos el agente que son agentes autóctonos o exóticos con potencial de transmisión por aerosoles y agentes asociados a enfermedades que pueden provocar efectos graves en la salud. Las prácticas las prácticas del 3, perdón, son la del 1, la del 2, ¿cierto? Más
acceso controlado, descontaminación de la ropa antes del lavado, descontaminación de la jaula antes de retirarlos del lecho y baño desinfectante de pies si necesario. El equipo que requerimos, equipos aparte de los del 2, equipo de contención para alojar a los animales y descarte de jaula, y cabinas de bioseguridad clase 1 o 2 disponibles para procedimiento, por ejemplo, para inoculación, hacer necropsia, etcétera, y que puedan crear aerosoles infecciosos, y debemos utilizar elementos de protección personal respiratoria. En las instalaciones, además, debemos requerir separación física de los corredores de acceso, acceso de cierre automático con doble puerta, ventana, ducto sellado, autoclave disponible dentro de la instalación. En el nivel de bioseguridad 4 del manejo animal, vamos a trabajar aquellos agentes que son peligrosos, exóticos, con alto riesgo de generar enfermedades que ponen en riesgo la vida, transmisión por aerosol o agentes relacionados con riesgo de transmisión desconocido, y vamos a tener todas las prácticas anteriores, más ingreso por el vestidor donde se deja la ropa personal, y se coloca el uniforme para el laboratorio, con ducha de salida, descontaminación de todos los desechos ante su remoción de las instalaciones. Dentro del equipo, además de los anteriores, tenemos equipos de contención máxima de bioseguridad 3, o equipo de contención parcial combinados con trajes de aire de presión positiva de cuerpo completo para los colaboradores, utilizados para todo procedimiento y actividades. Y dentro de las instalaciones tenemos las del 3, más un edificio separado o zona aislada, ¿cierto? Que es algo general de los niveles de bioseguridad 4. Un sistema de suministro de escape dedicado, vacío y descontaminado. Y otros requisitos, ¿cierto? Que van a ser específicos según con el animal que estemos trabajando y según la gente que estemos trabajando. Ahora vamos a ver también un poquito la bioseguridad de sustancias químicas. ¿Cierto? Las sustancias químicas han sido clasificadas por una norma chilena, que es la norma 382, donde aquellos clase 1 son explosivos, en la clase 2 tenemos aquellas sustancias químicas de gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 sustancias comburrentes y peróxido orgánico, clase 6 tenemos un 6.1 sustancias tóxicas y 6.2 sustancias infecciosas, como la que hemos visto antes. Clase 7, sustancias radiactivas, clase 8, sustancias corrosivas, y los clase 9 son sustancias y objetos peligrosos varios, o sea, como que no están clasificados ninguno de los anteriores. Esa es la norma chilena que hoy día tenemos, que clasifica las sustancias químicas. La forma de almacenamiento de las sustancias químicas también está normado. Está normado en Chile a través del Decreto Supremo número 43, y donde dice que todas las sustancias peligrosas solamente podrán almacenarse en lugares especialmente que estén señalados en el reglamento, o sea, deben ser lugares especiales para poder ser almacenadas, y siempre se debe tener la hoja de datos de seguridad de todas las sustancias que estén almacenadas ahí, de acuerdo a otra norma. Aquí está lleno de normas cuando uno empieza a entrar en el detalle, ¿cierto? Sobre todo aquellos agentes químicos. Dentro de las recomendaciones, ¿cierto?, para almacenar las sustancias peligrosas en el laboratorio, tenemos como recomendación nunca seguir un orden alfabético, quizás la forma más fácil de encontrarla, pero sin embargo podemos mezclar o almacenar sustancias que son incompatibles entre ellas, por ejemplo, sustancias que son corrosivas o con ácidos, con bases, etcétera. Por lo tanto, no se deben nunca seguir un orden alfabético para su orden, y sino que se deben clasificar por la naturaleza del producto. Idealmente, clasificarlos por color de acuerdo a su compatibilidad. O sea, si cada uno está clasificado, ¿cierto?, por un color que viene de fábrica, que indica qué tipo de peligrosidad, ¿cierto?, o riesgo tiene el agente químico, y por lo tanto deberían siempre almacenarse todos del mismo grupo en el mismo lugar. Dentro de las recomendaciones para el almacenamiento de productos químicos también tendríamos, ¿cierto?, leer las etiquetas químicas y fichas de datos de seguridad, porque pueden haber requisitos específicos para algunos agentes según el envase que tengan, por ejemplo. Idealmente, ¿cierto?, se deben almacenar en un área que esté bien ventilada, que tenga ventanas o que haya flujos de aire, ¿cierto?, en un lugar que esté completamente cerrado. Mantener un inventario, siempre debemos saber qué elementos peligrosos tenemos en el laboratorio.
etiquetar el área, o sea, cualquier persona que venga de afuera debe saber que ahí está guardados productos químicos que pueden ser peligrosos. Guardar contenedores de vidrio químico de manera que no se rompan, ¿cierto? Hay muchos productos químicos que vienen en envase de vidrio, por lo tanto deben estar protegidos. Normalmente esos vienen dentro de como un capacho de Plumavit que lo protege, por lo tanto deben mantenerse también una vez que están en el laboratorio. Guardar todos aquellos químicos peligrosos, todo aquel químico peligroso de estar almacenado por debajo del nivel de los ojos. La idea es que yo no esté, digamos, empinándome o sacando algo que esté encima de mí que eventualmente pueda derramarse sobre mí o sobre el operador. Evitar el almacenamiento de inflamables en un pasillo de salida, por ejemplo, o dentro de 1,5 metros de la puerta. Y evitar mantenerlo en un área o pasillo público, ¿cierto? Si estamos en un laboratorio, por ejemplo, evitar dejarlo en el pasillo, que hay mucha circula mucha gente. Dentro del elemento de protección personal, aquí también es bastante difícil entrar en un detalle acerca de qué usar en cuál o en otra situación, porque va a depender mucho del compuesto químico. Y por eso aquí, claro, aquí uno se puede explayar muchísimo cuando hablamos de agentes químicos, por eso está en forma muy general. Dentro de los elementos de protección personal, ¿cierto? Tenemos estas pantallas, lentes, protectores de los ojos, ¿cierto? Máscara respiratoria o eventualmente, dependiendo de la gente, solamente podríamos utilizar una mascarilla de uso común, pero que quizás no me va a servir para aquellos compuestos que generen vapores. Tenemos guantes que son gruesos, ¿cierto? Son utilizados, son diseñados de forma especial para trabajar con productos químicos y eventualmente también podría agregar protector de ropa, ¿cierto? Y otros, por lo tanto, depende mucho esto de qué agente nosotros estemos estudiando. Ahora pasamos a otro punto que es el traslado de sustancias, ya sea químicas o biológicas. ¿Cuáles son las normativas hoy día que existe en Chile? En realidad, más que en Chile, esto es una normativa internacional porque el transporte generalmente también requiere, el transporte también es internacional, ¿cierto? Porque nos llegan sustancias desde fuera o porque nosotros mandamos hacia afuera. Por lo tanto, la sustancia objeto de clasificación debe pasar, digamos, por este algoritmo, donde va, digamos, uno al seguirlo va a saber en qué categoría o si es que requiero digamos, un despacho especial o un envase especial, ¿cierto? Para mi agente que yo estoy trasladando. Entonces, vamos viendo. En el 1 tenemos la sustancia objeto de transporte está libre de agentes potencialmente infecciosos para seres humanos y animales. 2. Se han inactivado o neutralizado los agentes potencialmente patógenos de modo que se ha dejado de ser riesgo para la salud. 3. Es una muestra medioambiental, incluida la muestra de alimento y agua, libre de riesgo significativo de infección. 4. Es una muestra de sangre seca sobre un papel de filtro. 5. Es una muestra fecal para el diagnóstico sistemático de hemorragia digestiva inadvertida. 6. Es un desecho médico o clínico descontaminado. 7. Es para transfusión o trasplante. Si cualquiera de esas, o sea, para todas esas preguntas yo respondo que sí, aquí dice, es suficiente una respuesta afirmativa, entonces mi muestra no tiene requisito, dice, no sujeto a requisito de transporte de mercancía peligrosa, a no ser que cumpla los criterios correspondientes a otra división de clase. Si es no o no sabe, entramos entonces, se ajusta a la definición a la sustancia categoría A, y la categoría A son aquellas sustancias infecciosas que afectan al ser humano, adscrito en el número UN 2814, que este es una sigla, un número internacional, o sustancia infecciosa que afecta solo a los animales, adscrito también al UN 2900, ¿cierto? En ese caso debería seguir la categoría A de transporte. Si es que no es así, o no sabe, ¿tiene la información necesaria para asegurar que es mínima la probabilidad de que haya presencia de agentes patógenos? Si la tiene, la muestra está exenta y está sujeta, por lo tanto, a disposiciones pertinentes para muestra humana exenta o muestra animal exenta. Y si es no o no sabe, entra a la categoría B. Entonces es una sustancia biológica de categoría B adscrita también al número UN 3373, que también son normas internacionales. De hecho, las empresas como FedEx, de transporte internacional, tienen muy bien categorizado toda esta forma de, todos estos, digamos, estos números
cuando uno va a hacer un traslado de una sustancia, sobre todo biológica, que es donde más tengo experiencia. Y aquí tenemos, ¿cierto?, el número de la ONU y la designación oficial de transporte, y aquí está, por ejemplo, todas aquellas sustancias que entran en la clasificación O1 2814, y aquí ustedes pueden ver, existen varias bacterias, y, virus, etcétera, protozoos también, que están adscritas a este registro. Y acá se me borró el número. Me pasó porque les puse como que arreglé las diapositivas a lo que ofrecía el PowerPoint, el programa, pero como que las cortó. Bueno, y aquí está el N1, el ONU 2900. También aquí tenemos una serie, básicamente son virus que, ¿cierto?, que están designados para el transporte oficial. Según, ¿cierto?, en qué categoría estén, ¿cierto?, si tienen como está aquí, en el 3373, el 2814 o el 2900, es el tipo, ¿cierto?, de embalaje que yo voy a requerir. El embalaje de sustancias de categoría A debe ser así, debe tener un contenedor primario, donde va a estar mi muestra. Este contenedor va a estar sobre un contenedor, primero va a estar envuelto en un material absorbente y de amortiguación, o sea, si este tubo se rompe, este material va a absorber, ¿cierto?, todo lo que se esté liberando, y además va a amortiguar de golpe. Y luego en un contenedor externo, esto es el esquema, básico de triple embalaje para la categoría A. Debemos además agregar esta caja que indica, ¿cierto?, las especificaciones de la ONU según el número, y así una serie de datos de seguridad, de bioseguridad o de señalética, ¿cierto?, de advertencia acerca de la muestra que lo contiene. Entonces aquí debe tener una etiqueta donde está el nombre con la sustancia infecciosa que está, las dimensiones mínimas que debe tener el embalaje, para embalajes pequeños, también las condiciones mínimas, el número de paquete, los colores que debe tener, etc. Así se deben cumplir una serie de protocolos universales, o sea, o mundiales, ¿cierto?, que están, digamos, aprobados y reconocidos por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. El embalaje de sustancias de categoría B, ¿cierto? Tenemos aquí el recipiente primario, también con esta espuma o esponja. Y después tenemos otro recipiente, ¿cierto?, con la lista detallada de los componentes del contenido. Y tenemos, ¿cierto?, el embalaje con el número de asignación de la ONU. ¿Cuál es el manejo de los residuos que tenemos frente a un laboratorio? Continuamos con el siguiente punto. Los residuos, ¿cierto? Vamos a tener distintos tipos de residuos. Vamos a tener residuos que son peligrosos, que van a estar adscritos al Decreto Supremo 148. Residuos con radioactividad de baja intensidad, que van a estar en el Decreto Supremo número 133. Residuos especiales, el Decreto Supremo número 6. Y residuos sólidos asimilables, ¿cierto? Así que vamos a entrar en detalle en alguno de ellos nomás. Dentro de los residuos peligrosos tenemos aquellos inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos. Y en aquellos especiales tenemos, por ejemplo, cultivo y muestra almacenada, residuos patológicos, sangre y productos derivados, cortopunzantes y residuos de animales. Dentro de los desechos biológicos vamos a tener cultivos y muestras almacenadas. O sea, ¿cuál es la definición, cierto? Un desecho biológico: cultivo y muestra almacenada, producción de material biológico, vacuna de virus vivos o virus activos, placas de cultivo, muestra con agentes infecciosos. Vamos a tener residuos patológicos, como por ejemplo muestras de tejido, órganos o partes del cuerpo. Vamos a tener sangre y sus derivados, como plasma, suero o cualquier elemento que esté contaminado con esto, o sea, desde, ¿cierto?, compresas que pueden estar contaminadas con sangre. Y aquí excluye aquellos derivados del banco de sangre que ya estén chequeados, y por lo tanto se conoce, ¿cierto?, que no tienen patógenos o que hayan sido sometidos a una desinfección. Es también desecho biológico aquellos cortopunzantes, incluyendo aguja, pipeta Pasteur, bisturí, placas de cultivo de vidrio, ¿cierto? O cualquier otro material de cristalería o de vidrio. Residuos de animales, como cadáveres o sus partes, las camas de los animales que estén expuestos a agentes infecciosos, producción de material biológico o evaluación de fármacos.
y residuos sólidos asimilables a domiciliarios, ¿cierto? Dado su característica física, química y biológica, que se pueden llevar, ¿cierto? Los puede llevar el contenedor de la basura en forma común. Independiente del tipo de residuo, siempre se debe hacer un etiquetado del residuo, donde debe ser legible, o sea, debe ser fácilmente visto, visible, con buena letra, resistente al lavado. O sea, generalmente las salas donde acopio de los residuos tienen mucha agua porque se lava mucho, por lo tanto deben ser etiquetas impermeables. Residuos peligrosos, la etiqueta va a depender, ¿cierto?, del tipo de residuo tóxico, y eso también existe una serie de normas según el tipo de residuo que estemos utilizando. Residuos radioactivos tiene que tener fecha de eliminación y duración del almacenamiento para alcanzar los límites de extensión aceptados, ¿cierto?, para poder eliminarlos. O sea, tiene que haber un decaimiento en la radioactividad previo. Y siempre deben tener nombre del establecimiento o del laboratorio, ¿cierto?, símbolo con la categoría del residuo y la subcategoría de residuo. O sea, debe estar completamente rotulado y bien rotulado. En el manejo de los desechos biológicos, es responsabilidad del personal del laboratorio separar, manipular y eliminar adecuadamente. O sea, el mismo personal que trabaja con el desecho, o sea, con la muestra, perdón, es responsable de su desecho. O sea, no puede venir una persona que hace el aseo, por ejemplo, a sacar desecho biológico. Dentro digamos, del protocolo de manejo de desechos biológicos, primero debemos hacer una segregación o clasificación, o sea, debemos primero separar el tipo de desecho biológico, almacenamiento, conservación. Por ejemplo, el residuo biológico se deben almacenar o conservar dentro de bolsas para residuos, que generalmente son amarillas, son muy gruesas, o bolsas de autoclaves que están insertas en un contenedor amarillo con tapa hermética, que debe tener los bordes romos y superficie lisa. Este es solo un ejemplo, pero existen muchos de otros contenedores que son mejores que este. Y también debe haber una fase de descontaminación de los desechos biológicos, ya sea inactivación o descontaminación por autoclave, incineración o desinfectante químico. Y esto suena bastante fácil de hacer, pero cuando tenemos un gran volumen de desechos biológicos, ¿cierto? Es un poco difícil, y eso también va a depender si estamos en un ambiente hospitalario o un ambiente laboratorio. Yo les puedo dar la experiencia, por ejemplo, acá en el laboratorio, nosotros trabajamos con virus, y nosotros mismos los que trabajamos con virus somos los encargados de, por ejemplo, inactivar la muestra con virus, con cloro sencillamente, o con la luz ultravioleta, para luego eliminarla, ¿cierto? Se puede, digamos, ir, no sé si es líquida, y una vez que esté descontaminada, ¿cierto?, se puede tirar por el lavamanos en forma segura. En el caso que no se pueda, se los lleva a una empresa que hace incineración de la muestra, así como también de todos esos desechos sólidos que estén contaminados, por ejemplo, placas de cultivo celular que estén infectadas con virus, que nosotros también las descontaminamos, previo a eliminarlos a estas bolsas de autoclave. Y después las mismas personas del laboratorio son las encargadas de llevarlos a los lugares de acopio de la facultad, donde luego viene una empresa, ¿cierto?, externa que se los lleva. Aquí eso no lo hace el personal de aseo que utiliza, ¿cierto?, que saca la basura común. El hospital, obviamente, esto es distinto, porque el médico que hace la operación, obviamente, no va a ser el mismo que va a eliminar las cosas, los productos, pero aquí existen protocolos que son específicos, ¿cierto?, y personas capacitadas para la eliminación de este tipo de desechos. El manejo de desechos biológicos, según los niveles de bioseguridad biológico que vimos antes, ¿cierto? Todos los materiales que han estado en contacto con material biológico se descontaminan mediante autoclave, por ejemplo, incineración o inactivación química en los 4 niveles de bioseguridad. Todos los desechos deben colocarse en recipiente con tapa. Esto en realidad, por lo menos aquí lo que nosotros hacemos en todos los niveles de bioseguridad, nosotros tenemos el 1 y el 2, lo hacemos en todo. Los desechos de material biológico contaminado deben ser inactivados previos a la eliminación. Sí, en el nivel 2, 3 y 4, obviamente que sí. En el caso de desinfección, se realiza en un lugar externo. El material debe ser transportado desde el laboratorio en recipiente herméticamente cerrado. Claro, eso nosotros lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos grandes volúmenes cuando tenemos bolsas grandes, eso no lo podemos desinfectar en forma completa nosotros, y por lo tanto eso se encarga una empresa externa que incinera ese tipo de basura. Los desechos, incluyendo la ropa de protección, se desinfectan antes de permitir su salida del laboratorio de contención. Según los microorganismos a tratar, todos los efluentes deben ser inactivados, ejemplo, químicamente.
Esto, bueno, esto básicamente es para niveles de seguridad más alto. El aire evacuado del laboratorio debe atravesar 2 filtros HEPA antes de salir al exterior del edificio. Esto claramente es para niveles de seguridad más altos. Y los filtros del sistema de aire deben ser descontaminados antes de retirarlo. Alternativamente, deben ser colocados en un recipiente primario cerrado y hermético para posterior descontaminación. Esto generalmente lo hacen empresas que vienen y cambian los filtros, así que esto está bien protocolizado, ¿cierto? En las empresas que vienen. Aquí tenemos distintos elementos para el almacenamiento transitorio de la basura, ya sea líquida o sólida. Tenemos bolsas contenedores para residuos farmacológicos que deben ser incinerados. Contenedores pueden ser de residuos asimilables al domicilio, ¿cierto? Contenedores para residuos líquidos, pero deben estar bien rotulados acerca de lo que tienen, ¿cierto? Y si están o no contaminados, y aquí según el volumen que tengamos de residuos. Tenemos residuos contenedores para residuos cortopunzantes o infecciosos, contenedores para residuos infecciosos no saturados de sangre, que estos son los que más utilizamos acá en los laboratorios, también para material cortopunzante de cartón, ¿cierto? Y contenedor de vidrio o material cortante que esté limpio. Y así entonces la basura la tenemos, ¿cierto?, en nuestro lugar de origen, donde debemos, como les hemos dicho, separarla dependiente del tipo de desecho, en bolsas especiales. Deben almacenarse, ¿cierto?, bajo condiciones ambientales favorables de temperatura, separados por colores según el tipo de agente que estemos, y deben ser identificados respectivamente, o sea, están bien rotulados. Acá tenemos las bolsas etiquetadas, ¿cierto?, con personal que esté capacitado para el desecho. Luego debe ser, ¿cierto?, acondicionado, eliminar el potencial infeccioso, reducir el volumen de la basura también, volver y reconocer los desechos de cirugía, bueno, esto a nivel hospitalario. Y bueno, esto lo hacen empresas, bueno, empresas internas o externas que se van a encargar de darle la disposición final a la basura. Y así aquí hay una tabla acerca de cómo debemos eliminar, ¿cierto?, la basura contaminada, ¿cierto?, con agentes químicos o biológicos. Es importante, sí, que el volumen, ¿cierto?, que tengan los contenedores no debe superar el 3/4 de la capacidad del contenedor de basura, porque si yo lo lleno mucho, después no voy a poder cerrar la bolsa o la bolsa eventualmente se puede romper. Necesario registro de la cantidad y tipo de residuos especiales entregadas a la sala de acopio institucional. Idealmente nosotros pesamos aquí las bolsas, entonces está completamente identificado la basura que va, cuánto pesa, así tenemos un aproximado del volumen de la basura que estamos entregando. Y la disposición final pueden ser almacenados, ¿cierto? Primero en salas de acopio hasta su descontaminación total o disposición final. Idealmente no deben sobrepasar las 72 horas las salas de acopio, sino deben conservarse a 4 u 8 grados, ¿cierto? Estamos hablando de material, puede ser sangre, por lo tanto después se va a empezar a producir cultivo de bacterias, empezar a salir olores, se va a descomponer. La sala del acopio debe tener paredes, pisos y techos que deben ser lisos, no lisices, y fácil de descontaminar. Y así existe entonces, por ejemplo, cuál es la disposición final de cada uno de los agentes, de los residuos, por ejemplo, aquellos residuos que son infecciosos, biosanitarios, se le debe de hacer una desactivación in situ en el laboratorio y alta eficiencia y destinación, y su disposición final, una vez que se han activado, ¿cierto?, en la celda o relleno de seguridad. Aquellos infecciosos, cortopunzantes o anatomopatológicos de animales se deben incinerar y también se van a unas cenizas de relleno de seguridad. Los químicos, procesos misionales, ¿cierto?, ácidos, bases, solventes, se deben hacer termodestrucción controlada, neutralización u otro tratamiento, hacer alteraciones físico-químicas para inactivarlo, encapsularlo o reutilizarlo, devolverlo al proveedor. Y también la disposición final sería las cenizas y residuos encapsulados en relleno de seguridad. Los químicos, procesos administrativos, bueno, esto no va mucho a la capacitación de hoy.
Los radiactivos, el decaimiento por un tiempo superior a 10 vías medias del radioisótopo, una vez que ha pasado eso, se deben disponer los residuos de acuerdo a la clasificación que corresponda. En caso de ser un radioisótopo con vías medias superiores a 2 años, se deberá realizar gestión ante ingiomina, ¿cierto?, para poder eliminarlo. Aquellos residuos no peligrosos, por ejemplo, no aprovechable, ordinario, inerte o biodegradable, ¿cierto?, no requieren ningún tratamiento y se va a un relleno sanitario común. Aquellos residuos aprovechables y biodegradables, pues se pueden, ¿cierto?, ir al compostaje, etcétera, o a la reutilización, que no va tampoco al caso de hoy día. Eso un poquito para finalizar con la disposición de las basuras. Ahora, harto hemos hablado de los autoclaves. Los autoclaves son algo bastante importante, como ustedes les pueden ver a nivel hospitalario y a nivel de universitario también. Dentro, ¿cierto?, los autoclaves son un componente que son bastante importantes desde un laboratorio a nivel de bioseguridad 2 en adelante, inclusive en el 1, porque se trabajan muchas cosas estériles que se esterilizan mediante autoclaves en los niveles de bioseguridad menores. Por lo tanto, el autoclave digamos, un equipo bastante común, pero que está regulado en Chile, ¿cierto?, su uso por el Ministerio de Salud. Tiene su manual, ¿cierto?, normativo de caldera y autoclaves del año 2012. Por lo tanto, todos los autoclaves que nosotros tengamos en nuestros lugares de trabajo, ¿cierto?, deberá estar incorporado a un registro de la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, previo al inicio de su operación y funcionamiento. Además, toda caldera y autoclave deberá tener un libro de vida durante toda su vida útil y tendrá adosado a su cuerpo principal una placa metálica que indique en forma visible e indeleble el nombre del fabricante, el número de fábrica, el año de fabricación, la superficie de calefacción si corresponde, el combustible también si corresponde, el número de registro asignado por la autoridad sanitaria, ¿cierto?, en el primer punto, y la presión máxima de trabajo para la cual fue diseñada. Y así entonces los autoclaves deben cumplir también una serie de normativas de regulación, como los autoclaves y equipos que utilizan vapor de agua deben estar ubicados en un lugar que permita realizar labores seguras de operación, inspección y mantención. Los autoclaves además deben disponer de los siguientes accesorios: accesorios de observación, con uno o más manómetros por cuerpo de presión, un medidor de temperatura de cámara de vapor y un indicador de nivel de agua para los que generan su propio vapor. Los autoclaves de sobremesa, es cierto que son los más pequeños que tenemos en la universidad, por ejemplo, no requerirán el indicador de nivel de agua señalado. Debe tener además accesorios de seguridad, como válvula de seguridad por cada cuerpo de presión, y accesorios de control automático, uno o más persostatos con diferentes ajustables digitales o uno o más termostatos digitales, y debe haber accesorios de purga de descarga rápida. Además, los autoclaves deben ser utilizados por personas que tienen que haber tomado un curso de autoclave para poder, ¿cierto?, utilizarlo. De hecho, se hace un curso de autoclave que deben hacer una prueba de autoclave, del curso, ¿cierto?, que debe ser aprobado por la Seremi de Salud. Por lo tanto, no cualquier persona puede hacer uso de un autoclave. Para finalizar la presentación, vamos a hablar un poquito de los accidentes de bioseguridad. ¿Qué antecedentes hay de los accidentes? Existen distintos procedimientos, ¿cierto?, a qué hacer según el tipo de accidentes en un laboratorio. Tenemos, por ejemplo, las heridas cutáneas. En las heridas cutáneas que ocurren durante el laboratorio deben quitarse la ropa protectora según procedimiento, por ejemplo, quitarse los guantes, por ejemplo, lavarse las manos y la parte lesionada, aplicarse un desinfectante cutáneo apropiado y buscar inmediatamente atención médica para que sea precisa. Se notificará la causa de la herida y los microorganismos implicados en los cuales yo estaba trabajando, y se mantendrá registros médicos apropiados y completos. Por ejemplo, si no estamos trabajando con una muestra de un paciente de VIH o un cultivo infectado con VIH, obviamente se debe hacer cumplir este protocolo, y la persona debe ser inmediatamente llevada a la H o a la mutual según a la empresa mutual de la empresa, donde inmediatamente se comienza a hacer una terapia antirretroviral.
Y así eso va a depender del tipo de accidente que cada uno tenga, y también se va haciendo seguimiento con test, y con la terapia debe tomar por lo menos terapia una vez al mes, o sea, perdón, durante un mes. Ingestión de material: se debe quitar la ropa protectora según procedimiento y buscar de inmediato atención médica. Se debe notificar la identidad del material ingerido y la circunstancia del incidente, y se mantendrá registro médico apropiado y completo. Esto era mucho más común antes, que existían estas pipetas serológicas que se succionaban con la boca. Eso ya está completamente prohibido hoy día. Por lo tanto, esta ingestión de materiales cada vez menos, es muy raro, ¿cierto? Es muy poco frecuente. Derrame en gabinetes de bioseguridad: los derrames infecciosos se deben cubrir con papel absorbente desde fuera hacia el centro del derrame. Luego se debe adicionar un desinfectante apropiado que no genere aerosoles, y debe actuar durante un tiempo suficiente, o sea, se debe dejar, no sacar inmediatamente. Posteriormente se podrá remover el papel junto con el material roto para luego tratarlos por autoclave. Debe hacerse añico, dice el vidrio, la cual debe manipularse con pinza. Y finalmente se debe limpiar la zona contaminada con un desinfectante. Un derrame fuera de un gabinete de bioseguridad que emita aerosoles: la zona debe ser evacuada en forma inmediata, y según el patógeno las personas deben recibir atención médica también de inmediato. El director del laboratorio y el encargado de bioseguridad deben ser informados, y se prohíbe el ingreso al laboratorio durante un tiempo que va a depender, ¿cierto? Por ejemplo, 30 minutos o según el cambio de aire o de hora, colocando la señalización apropiada para permitir que los aerosoles son removidos, las partículas más pesadas se depositen. Si el laboratorio no cuenta con un sistema central de evacuación de aire, se procederá a la descontaminación bajo la supervisión del encargado de bioseguridad. O sea, nosotros hemos tenido algún problema así y hemos hemos evacuado, ¿cierto? Y llamar a los encargados de bioseguridad de la institución. Ellos tienen, digamos, toda la vestimenta, ¿cierto? Los protectores respiratorios, etcétera, para poder hacerlo. Derrame en una centrífuga con o sin capacho de bioseguridad: si tiene capacho, todos los capachos con cierre hermético deben ser trasladados a un gabinete de bioseguridad, donde son abiertos para luego, ¿cierto? Se van soltando el cierre y se desinfectan por autoclavado por agentes químicos. Sin capacho de bioseguridad, solo para grupos de riesgo 2 e inferior, porque el capacho es, ¿cierto?, obligatorio para 3 y 4. Si se sospecha o se sabe que un recipiente se ha roto mientras está funcionando la centrífuga, se debe detener el motor y mantener el equipo cerrado por 30 minutos para permitir que se deposite el material, ¿cierto? Y porque está la generación de aerosoles entre más cercano digamos, al tiempo que se detuvo la centrífuga. Si se descubre la rotura de un tubo recién cuando se ha abierto la centrífuga, este se vuelve a tapar inmediatamente y, según el patógeno, mantener el equipo cerrado por 30 minutos para luego proceder a la descontaminación. El derrame de sangre: limpieza los derrames de sangre utilizando los elementos de protección personal para evitar el contacto de sangre con la piel. Se debe utilizar soluciones de hipoclorito de sodio recién preparadas que contengan cloro disponible en razón de 5 gramos por litro. Esa es la forma del protocolo, ¿cierto?, para cubrir un derrame de sangre. Ahora se ha estudiado bastante a nivel internacional las consecuencias y el costo que significa tener un accidente de bioseguridad en el laboratorio. Así, por ejemplo, tenemos consecuencias que van a ser insignificantes, donde no va a haber un daño a la persona, no produce ningún impacto, ¿cierto?, ni económico, ni en el proceso, y tiene un impacto, sin impacto ambiental o muy, muy menor. Por ejemplo, si tenemos una consecuencia menor, la persona solamente va a requerir de primer auxilio, va a ser extremadamente caro, además la persona va a tener que estar con licencia, no sé, o fuera del laboratorio por un tiempo, y va a haber un impacto ambiental, pero a nivel de laboratorio, ¿cierto?, interno. Pueden haber también consecuencias moderadas producto de un accidente, donde puede haber tratamiento médico involucrado, que ya va a costar mucho más dinero, ¿cierto?, donde va a haber interrupción de proceso, y el impacto ya también va a ser externo. Esto se refiere a interrupción de proceso a nivel del laboratorio. Y consecuencias mayores, donde puede haber lesión extensa o incluso la muerte, que va a ser un perjuicio económico bastante alto, donde va a haber interrupción de proceso a nivel general, ¿cierto?, el laboratorio por más de una semana, y ya debe haber una alarma en la comunidad, ¿cierto?, porque puede haber algún peligro
inminente debido al accidente. Dentro del accidente, ¿cierto? Por ejemplo, para derrame de agente infeccioso en área abierta, bueno, esto ya lo vimos, creo que está repetido, así que no vamos a entrar en el detalle. Esto es lo mismo. Dentro de las infecciones asociadas al trabajo en el laboratorio, aquí, por ejemplo, esto se hizo un estudio en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde se pudo ver, ¿cierto?, cuáles eran aquellos agentes que más accidentes producían o que más personas infectadas producían. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría fueron agentes bacterianos. Existen muy pocos virus, ¿cierto?, que producen accidentes de laboratorio en este grupo estudiado. Las rutas de exposición asociadas al accidente de trabajo, las más frecuentes fueron la ingestión, por pipeteo por la boca, ¿cierto? O porque también saltó material, saltó salpicadura a la boca, o porque se metieron un lápiz a la boca, ¿cierto?, que estaba contaminado. También puede ser por inoculación, por accidentes cortopunzantes o por objetos filudos, contaminación de la piel y las membranas mucosas, también por salpicadura, ¿cierto?, por no utilizar los elementos de protección necesarios, y por inhalación cuando se generan aerosoles en producto del trabajo. Y aquí esto, por cierto, se midió en porcentaje el tipo de accidente, y en uno de los más frecuentes, ¿cierto?, siempre es la salpicadura, que sigue siendo hoy día también uno de los más frecuentes, y bueno, el cortopunzante desgraciadamente todavía sigue dentro de los más importantes. Dentro de la ruta de infección, obviamente depende de la gente que estemos trabajando, ¿cierto? Aquí agentes virales, bueno, va a depender, ¿cierto?, del tipo de virus que estemos estudiando. Dentro de las personas más involucradas en accidentes de laboratorio son aquellas personas que tienen una mala opinión de los programas de bioseguridad, o sea, que como que no respetan o que incluso no estén capacitados. Son personas que toman riesgo excesivo o que trabajan muy rápido, ¿cierto?, que quieren irse luego y en realidad no toman importancia a la gente que está trabajando. Los que más sufren accidentes de laboratorio son hombres, y son hombres jóvenes entre 17 y 24 años. Y por eso aquí está importante la capacitación de todo el personal que trabaja en el laboratorio. Y aquí esto terminando, ¿cierto? Aquí algunas señaléticas de uso común, ¿cierto? Hay muchas más de uso de laboratorio que uno debería cumplir. Y aquí esto va para aquellos laboratorios en que se trabajan agentes biológicos, que debería haber, ¿cierto?, un distintivo fuera del laboratorio donde cualquier persona que entre lo pueda ver y saber, por ejemplo, quién es el encargado, el responsable, el nombre del laboratorio, el agente que se está trabajando, los números de teléfono y qué elemento de protección yo requiero para poder entrar a un lugar. Y con eso hemos terminado, dejamos un tiempo para las preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación. Marianela. Hola, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias por tu presentación. Mira, dentro de toda la información, que es bastante, me queda una duda. Yo trabajo en un laboratorio de investigación que tiene relación con el manejo de sustancias que son peligrosas, como los solventes, los ácidos, las bases. Y me queda la duda con cosas que son como de uso. Y, por ejemplo, cuando uno maneja, siempre tiene que utilizar guantes. Y dentro de mi experiencia, entiendo que los guantes, al estar expuestos a las mismas sustancias, deberían ser como un recipiente para ser desechados. Claro, sí, como que escuché entrecortado, pero entiendo, me pregunta si los guantes deben ser desechados después de utilizar con determinados agentes químicos. Esa es la pregunta, ¿no? No, la pregunta es si necesitan un recipiente aparte de un basurero común. Ah, los desechos. Sí, es que normalmente los desechos químicos normalmente se almacenan como en un contenedor de vidrio, ¿cierto? Porque el plástico puede ser, dependiendo
de la sustancia puede ser, no sé, pues se puede degradar. Y claro, si tienen, es lo que pasa es que yo no quise entrar en ese detalle porque va a depender mucho del tipo de compuesto que analicemos. Entonces, existe toda una normativa acerca de cómo eliminar cuál o cuál compuesto químico. Y sí, deben eliminarse muchos de ellos, dependiendo del compuesto, ¿cierto? Digamos, sistemas, ¿cierto? De almacenaje que deben ser estables para el compuesto que estemos trabajando. O sea, que no cambie, digamos, su composición o que no se vaya a romper, por ejemplo, cuando producto del almacenamiento. Ya. Es difícil Pero responder así como, porque es particular de cada tipo de compuesto. entiendo. Entonces, pasa que en los laboratorios de química en particular, usamos muchos que son materiales que son tipo corrosivos y otros solventes, y los guantes que se utilizan, entonces yo sabía que debíamos guardarlos o mantenerlos en un tacho aparte de la basura común. Entonces, no sé si eso está vigente o no. Sí, no, o sea, en la experiencia que nosotros tenemos acá, por ejemplo, nosotros tenemos dos tachos de la basura. En un tacho de la basura tiramos, no sé, toalla nova, cosas que se van a ir a la basura del camión de la basura. Pero en el otro va toda la otra basura que tiene que ver también con compuestos químicos que estemos utilizando, ¿cierto? Todo que esté contaminado con elementos químicos, porque los elementos biológicos los trabajamos como en otro lugar que está donde tenemos los gabinetes, ¿cierto? Pero todos los elementos químicos deben ser eliminados digamos, en otra bolsa, una bolsa que es más protectora y debe tener otro destino también esa basura. Esa basura Ujú. no se puede ir digamos, al camión de la basura. Exacto, ya, a Eso eso me refería. normalmente Ok, existen empresas que se hacen cargo del destino de esa basura. gracias. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos hasta aquí la presentación. Espero que le haya sido de utilidad. Como les decía, son bastantes cosas que lleva la bioseguridad, bastantes contenidos, por lo tanto a veces es un poquito difícil poder abarcar tanto en tan poco tiempo y que sea productivo al final. Bueno, Mónica, quiero darte las gracias por tu excelente presentación. Ya, siento que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros que estamos insertos en el tema de los laboratorios. Y también quiero agradecer a Karen Donoso, que es la representante de la Mutual, por esta posibilidad que se nos brindó de poder capacitarnos específicamente en la bioseguridad. ¿Ya? Así que eso, agradecerte y pedirle a los participantes, por favor, si es que pueden encender sus cámaras, ya que es para una fotografía que va a ser subida a la página web de la universidad, por favor. Mónica, ¿te puedo hacer una segunda pregunta Claro, mientras aprovechemos. toman la foto? Vamos a aprovechar estos minutitos. Mira, con relación a esto, a los nuevos insumos que tenemos de seguridad para estar en el laboratorio, que se cambian cada ciertas horas, ¿cierto? Las mascarillas, que son las desechables cada 2 o cada 3. eh, ese tipo de desecho también ahora tiene una categorización aparte. O sea, mira, yo te podría decir que sí, pero en realidad en la casa nosotros la botamos a la basura común. O sea, una Sí, mascarilla que uno la bota a la basura común. Entonces, la recomendación hoy día es como, por ejemplo, la mascarilla es en una bolsa común, pero hacerle un nudo y ponerlo en doble bolsa. Esa es la ya. recomendación que se hace en forma general y eso se va a la basura común. Ah, perfecto. Sí, porque eso es como general, no solamente en laboratorio, sino en cualquier parte. Ya, gracias. Hola, mira, yo quería, Hola, perdón que no levante la mano, eh, Eduardo Escobar. Mira, sí, la hola. verdad que me parece excelente tu presentación, Mónica. Tiene, bueno, está muy cargadita la biología, pero está bien.
hay ciertas recomendaciones que son generales, así que se entendía perfectamente. Lo que sí, más que una pregunta, es una reflexión para la gente de la universidad, porque efectivamente nosotros estamos insertos en una universidad que recién está empezando a hacer investigación, y la verdad es que no tenemos mucha, todavía hasta el día de hoy, no hay mucha conciencia de la implementación en equipamiento de seguridad. Y claro, yo creo que esta charla tuya sí que da más que a los cinco investigadores que están dentro de esta facultad, que son solamente 5, en el momento que no estén todos. Es necesario que ojalá este tipo de recomendaciones que tú has dado también lo escuchen efectivamente las personas que están dando la posibilidad de que lleguen investigadores efectivamente con laboratorios que pueden tener cierta peligrosidad. Hay laboratorios de biología y de química en esta facultad de ciencia de la salud. Y hace falta, yo creo, más criterio. Yo esperaría que con esta charla se genere mucho más criterio y mucho más llegada a la hora de que las recomendaciones que damos nosotros, los que tenemos más experiencia en este sentido, sean bien recibidas, porque efectivamente los accidentes, tú mencionabas que había un rango pequeñito, los accidentes no tienen esto le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento, y siento que es necesario que la universidad en este momento sí que tome conciencia de que tiene una potencialidad peligrosa dentro de la facultad y que hay que tomar ciertos resguardos de normas de seguridad, de protocolos, que hasta el día de hoy de forma espontánea no se están dando. Esto más que una pregunta, una crítica constructiva. De tal manera que yo esperaría que toda esta situación que ha relatado tan grandemente pueda llegar a oídos de la respectiva autoridad y que efectivamente sí que hayan protocolos de bioseguridad tanto para los laboratorios de biología y química que hay, porque sí que va a ser necesario a la hora de que empiecen a llegar, por ejemplo, estudiantes. Y los estudiantes que están llegando son no necesariamente gente experta y tampoco son gente que hace investigación, son gente que va a tener una carrera del ámbito de la salud profesional. Así que la verdad es que sea dicha, creo que la universidad, sí en ese sentido, espero que tome conciencia de lo que tú has relatado y ojalá efectivamente se implemente. Así que nada, te felicito nuevamente y gracias por la presentación. No, muchas gracias. Bueno, muchas de estas medidas de bioseguridad también uno indirectamente las tiene que cumplir sí o sí, porque cuando uno postula un proyecto externo o un Fondesit, por ejemplo, ellos a nosotros nos piden, a todo el mundo le piden, ¿cierto?, que cumpla, digamos, le piden carta del comité de bioseguridad, que está aprobado por el comité de bioseguridad de la universidad, entonces al final nosotros por lo menos aquí estamos como bien controlados, digamos, como difícil no tener las medidas de bioseguridad mínimas que se requieren para el trabajo nosotros trabajamos con virus, básicamente, por lo tanto, es como que es obligatorio tenerlo al final. Si no hay más preguntas, estaremos dando por finalizada la presentación de hoy día, la capacitación en bioseguridad. Y nuevamente quiero agradecer a Mónica y a Karen ya por esta posibilidad que se nos brindó de poder tener, digamos, más conocimiento y más temas relacionados con la bioseguridad. Así que te agradezco, Mónica, tu tiempo, igual que Karen y el resto de los participantes de la Facultad de Salud, y agradecerles digamos, por su compromiso en esta capacitación. Así que Ya. les deseo buen día, que tengan una buena semana y abrazos para todos. Muchas gracias por la atención. Ya. Gracias, Gracias, que estén muy Mónica. bien. Igual. Chao. Chao.